Hola mundo, soy Carla Angola y hoy tenemos la fortuna de poder conversar con Ximena Rincón, es senadora de Chile. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Carla. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Lamento que sea para tocar este tema tan delicado, ¿no? Y no es otro, sino la posibilidad de que el régimen de Maduro esté involucrado en dar una orden para asesinar a un opositor dentro del territorio chileno. Y yo quisiera recordar por qué llegamos a esta conclusión. Así lo dijo el propio fiscal nacional de Chile, que un testigo lo confirmaba. Vamos a oírlo. Un testigo citado en un reportaje de Televisión de anoche dice que Diosdado Cabello, el actual ministro del Interior de Venezuela, ordenó el crimen de Ojeda. Mire, hablé con el fiscal Barros hoy día en la mañana y con autorización del fiscal Barros, porque todavía la investigación es reservada, aunque hayamos entregado copia ayer a todos los defensores de los antecedentes y esto se vaya el lunes a exponer en una audiencia. El fiscal Barros me confirma que efectivamente hay 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo, ¿no? a autoridades del gobierno venezolano, y a lo menos uno de esas personas que tiene identidad reservada en la investigación, a lo menos una de esas personas que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo habría venido, y el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello. Pero ese antecedente es uno de los que tiene que esclarecerse con la investigación. Ahora, teóricamente, si se confirman los antecedentes, ¿se puede procesar, formalizar, acusar en Chile de delitos a jerarcas del gobierno venezolano? Aunque no sean habidos, digamos, que no estén detenidos. No es una situación que quede excluida de nuestro derecho. El hecho de las circunstancias de estar viviendo en otro país, ocupar un cargo público en otro país, por sí misma, no excluye a una persona de tener que enfrentar eventualmente a los tribunales de justicia chilenos, pero hay otras circunstancias de hecho de las cuales eso depende, ¿no? Entonces hay que... ¿En qué sentido depende? Es que tenemos que ver las circunstancias. ¿Más allá de los antecedentes de la investigación? No, créame que lo que me importa son los antecedentes de la investigación. O sea, Boric decía, bueno, si esto se confirma, vamos a tomar acciones. Nosotros como país, además, lo ha adelantado la ministra del Interior, hemos decidido que en la medida en que avance la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo. Gravísimo. Y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes y en nuestra historia de Chile los conocemos. Bueno, y la ministra Carolina Toá tampoco se quedó atrás. No sé lo que le molestará del trabajo de la Fiscalía al señor Cabello. ¿Le molestará que hay 306 detenidos del Tren de Aragua? ¿Le molestará que algunos de ellos, cuando se arrancan de Chile, los perseguimos más allá de nuestras fronteras? ¿Le molestará que en el último tiempo ha habido una cantidad de operativos, tanto con carabineros como por la PDI, respecto a grupos de crimen organizado que han desbaratado bandas una y otra vez? No sé cuál es la parte que le irrita del trabajo de la Fiscalía. A nosotros, mientras más se detiene, mientras más bandas se desbaratan, mientras más criminales se encuentran, mejor nos parece. Senadora, ¿qué fue lo que usted pensó primero cuando escuchó la posibilidad de que Diosdado Cabello, el vicepresidente de Maduro, haya dado esta orden para asesinar a un opositor dentro del territorio chileno? A ver, nosotros desde el primer momento sostuvimos que esa era una posibilidad cierta. Y obviamente le pedimos formalmente en su oportunidad al gobierno que extremara todas las medidas para poder esclarecer este hecho. Eh, de- de- es más, como oposición fuimos a hablar con la ministra Carolina Toá tempranamente y le señalamos que era muy importante activar todas las medidas y todos los procedimientos para poder esclarecer este crimen, porque una de las posibilidades era efectivamente que fuera y tuviera un motivo político, un móvil político, y que la orden hubiese sido emitida directamente desde Venezuela desde el primer momento.
La ministra en ese minuto nos dijo que estaban haciendo todo lo posible, que no se tenían antecedentes. Recuerden ustedes que Chile había firmado un convenio de colaboración en materia de seguridad con el gobierno de Venezuela. Y Cierto. nosotros en esa oportunidad le representamos a la ministra este hecho y le dijimos que nosotros, y en el caso concreto de mi partido, del Partido Político Demócratas, nunca hubiésemos firmado un acuerdo con una dictadura. Mm. Y bueno, desde el primer instante esta fue una posibilidad, el tiempo finalmente nos termina dando la razón. Es más, nosotros en el Senado de la República, de manera unánime, le solicitamos al presidente Gabriel Boric que solicitara a el fiscal de la Corte Penal Internacional que emitiera una orden de captura contra Nicolás Maduro, no solo por este caso, sino que por todos los casos de violación de derechos humanos que están viviendo los venezolanos en Venezuela. Sin embargo, aun cuando la palabra grave, ¿no? Y lo complicado que es corroborar algo como esto, es decir, si se comprueba que Diosdado Cabello pagó y dio la orden para que asesinaran al teniente Ronald Ojeda en territorio chileno, ¿usted nos puede explicar de qué manera debería responder Chile? ¿Cuál debería ser de manera proporcional la respuesta de Chile a una agresión como esa? O sea, es gravísimo y es tan grave que esto ha tenido, ¿no es cierto?, repercusión a nivel internacional y no es un hecho aislado. El asesinato, el encargo y asesinato del teniente Ronald Ojeda es algo que se enmarca en un contexto de persecución y violencia política contra los opositores al régimen de Maduro en Venezuela y en el extranjero. Y la comunidad internacional ha instado a Venezuela a respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La gravedad de este hecho debiera haber significado que Chile hubiese cortado y terminado las relaciones internacionales con Venezuela. No lo hizo y finalmente Maduro termina tomando la decisión de expulsar a Chile del territorio venezolano, lo que nos parece de verdad increíble. Entonces, hay implicancias internacionales, hay una acción que debiera toda la comunidad internacional, y de hecho hemos estado en el Parlamento de Panamá, se lo hemos pedido a otros parlamentos amigos para que todos pidamos que la CPI, la Corte Penal Internacional, actúe no solo por este hecho, insisto, sino que por todos los hechos que son la ratificación de la violación permanente a los derechos humanos de las personas, tanto en Venezuela como fuera de ella. Sabe, senadora, que uno comprende, ¿no?, la intención de solicitarle a la Corte Penal Internacional que se dedique a investigar también esto. Pero quienes hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales y derechos humanos, por ejemplo, en nuestro caso, Venezuela necesita la Corte Penal porque en Venezuela no se quiere ni se puede encontrar justicia. Entonces hay que ir a este tribunal internacional. Pero Chile ha logrado ya pedir en extradición a Estados Unidos a 2 miembros del Tren de Aragua, 3 de ellos a Colombia se le ha solicitado y ha llevado una investigación que uno pudiera comprender que se demoró quizás o que debieron tomar una iniciativa más rápida, pero al final está empezando a dar resultados. Es decir, pareciera que la justicia chilena es capaz de llevar adelante una investigación quizás más expedita de lo que la Corte Penal Internacional lograría. Nosotros tenemos, como sabe, años, ¿no?, esperando que haya un desenlace u órdenes de captura. ¿Han tomado en consideración este argumento? Es que tal como tú lo señalas, Carla, aquí hay distintas acciones. Lo que ha hecho Chile, en este caso en particular, tiene que ver con la acción de la Fiscalía y el Poder Judicial, que son organismos autónomos del gobierno, que han realizado todas las acciones para poder desmantelar las organizaciones criminales que estaban operando en Chile y que incluyen, ¿no es cierto?, a las células del Tren de Aragua en el país. En enero del 2025 se realizaron redadas en Santiago que resultaron con la detención de miembros claves de la organización que además estaban vinculados al asesinato del teniente Ojeda y a otras actividades delictivas. Entonces, creo que es importante que tengamos claro, por un lado, está todo lo que podemos hacer ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, Chile y todos los países democráticos en el mundo, y lo que en este caso ha hecho nuestro país con su fiscalía, con el Poder Judicial, para poder encontrar a los responsables del asesinato cobarde encargado
por lo que ya se sabe, ¿no es cierto?, desde Venezuela, por parte, ¿no es cierto?, de Diosdado Cabello, y que se habría pagado al, no me acuerdo cuál es el nombre que le dan a este militar, a este hombre de confianza de Maduro en Perú, por lo que él realizó y llevó a cabo aquí en Chile. Exactamente. Sí. Quería consultarle sobre esto que ha hecho Argentina, por ejemplo. Argentina llevó adelante una investigación, llamó a víctimas de crímenes de lesa humanidad y logró que se emitieran órdenes de captura contra Diosdado Cabello y contra Nicolás Maduro. Le planteo esto porque ahora se nombra de manera muy elocuente a Diosdado Cabello. Hay una realidad, el régimen de Maduro no va a entregar a Diosdado Cabello, pero estas órdenes de captura son un precedente importante porque la región se va haciendo más pequeña para ellos. Ya no hay tanta posibilidad de desplazamiento y tampoco de reconocimiento, incluso para quienes todavía tuvieran el descaro de querer reconocerlos como autoridades legítimas, ¿no? ¿Cómo cree que sería la consecuencia de, por ejemplo, solicitar una extradición de Diosdado Cabello, aunque se sepa que materialmente hablando quizás no se pueda concretar en el tiempo más reciente? Bueno, yo creo que esto va a ser parte, ¿no es cierto?, de lo que determine el proceso judicial y va a solicitarse la orden de extradición de todos los que resulten responsables en este asesinato. Pero insisto, en paralelo hay que seguir con la presión internacional, con la Corte Penal Internacional, porque el caso del teniente Ojeda es un caso que se vivió en Chile, donde se vulneró la soberanía nacional con una orden que vino desde Venezuela. Vale decir, se transgredió la frontera chilena con una orden y una instrucción del primer nivel del gobierno venezolano. Y por lo tanto, y digo gobierno por nombrarlo así, por la dictadura venezolana, y por lo tanto lo que corresponde es que de avanzar la investigación de la Fiscalía, de avanzar este tema en los tribunales, obviamente, si se confirma lo que todos creemos que fue Diosdado, el mismo Diosdado Cabello, el que emitió esta orden de asesinato, de captura y asesinato al teniente Ojeda, bueno, se tendrá que solicitar la extradición de él. Pero en paralelo hay que seguir con la presión de todos los países en la Corte Penal Internacional para que se emita esa orden de captura que es tan necesaria. ¿Por qué? Porque se va cerrando el círculo en torno a estos criminales que están liderando esta dictadura en Venezuela. Pero en todo caso, si se pide a la CPI quizás participar en la investigación, no significa que de manera interna Chile renunciaría a continuar adelante con ella. Distintas. Sí, son dos cosas distintas. De hecho, nuestra solicitud al presidente para que le pida al gobierno a la Corte Penal Internacional que fiscal emita la orden de captura tiene que ver con todos los crímenes de lesa humanidad que el gobierno, la dictadura de Maduro ha llevado a cabo. Esta otra investigación es distinta, esa parte tiene que ver con la violación de la frontera en Chile, con el asesinato de un hombre que además tenía la calidad de refugiado en nuestro país, que era el teniente Ojeda, y que con esta orden es violentado, es sacado de su vivienda y es finalmente asesinado en nuestro territorio. Todo eso hace, ¿no es cierto?, que exista esta investigación, que esa investigación esté llevada a cabo por la Fiscalía de nuestro país y que obviamente va a avanzar con probablemente una solicitud de extradición para que los responsables rindan cuenta en nuestro territorio, ante nuestros tribunales y sean condenados aquí. Y aquí sufran, ¿no es cierto?, las consecuencias de sus crímenes. Clarísimo, senadora. Acompáñenos unos minutos nada más adicionales al regreso de esta pausa. Ximena Rincón es senadora de Chile. Está con nosotros hoy aquí en TVV Network en La Última. Ya volvemos con ella. La alta representante de la Unión Europea mencionó, obviamente, sobre las democracias, algunas de sus reflexiones, pero allí entró Venezuela. Democracy. This is the cornerstone of our partnerships. Democracy, human rights,
good governance are our strength. Yet, democracy faces enemies all over the world, be it in corruption or in disinformation, particularly on the social media platforms. And there is extreme political polarization. In Venezuela, the results of the election were not credible. The authorities missed a key opportunity to respect the people's will and ensure a democratic transition with the guarantees for all. And this is why we stand by all those upholding democratic values and will continue to work with all Venezuelans, regional and international partners to foster dialogue and a democratic way out of the crisis. Hacemos esta referencia porque el presidente Edmundo González estuvo en Ginebra y además publicó este tuit en el que decía: queremos cambio, queremos justicia, queremos libertad. Hoy hablamos por la victoria del 28 de julio, por los miles de presos políticos, por mi yerno, como mi yerno Rafael, quienes merecen libertad. Hablo por todas las familias y personas quienes están sufriendo la tortura de estar presos o desaparecidos sin delito alguno. Y también le preguntaron si en algún momento estaba planteada una reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, o con Donald Trump. And I think we are in the right track. I mean, we think that in this administration knows where the problem is, where is it going to tackle. And we hope that this is going to be very near. Quiero puntualizar estas declaraciones de Diosdado Cabello cuando él insistía en que estas deportaciones de Estados Unidos de venezolanos no incluían a miembros del Tren de Aragua. Ahora es importante aclarar que de esos que vinieron, ninguno de ellos es del mal llamado Tren de Aragua. No tienen antecedentes como ser parte del Tren de Aragua aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una lista de los que están detenidos, de los que no hemos podido detener, de los que han caído en enfrentamiento, de todos. Por supuesto que Diosdado desconoce cualquier vinculación con el Tren de Aragua por parte del régimen de Nicolás Maduro. Senadora, Ximena Rincón nos acompaña como senadora de Chile. No solo eso, Chile ya ha dicho que justamente por esta razón, porque no creen en las palabras del régimen, no les van a enviar de vuelta a los miembros del Tren de Aragua. Pero le planteo esto, ¿ustedes creen como otros, sobre todo cuando ya Estados Unidos los declara organización terrorista y otros países han hecho lo propio, que esta fue una premeditada estrategia del régimen venezolano de exportar a estos criminales a lo largo del hemisferio para generar inestabilidad precisamente en nuestro continente y a las democracias del continente? Yo creo, Carla, que es absolutamente posible y creo que a esta altura es cierto que eso es lo que quiso hacer e hizo el régimen de Nicolás Maduro con el liderazgo de Diosdado Cabello. Además, yo creo que Diosdado es quien lidera todo este tipo de resoluciones y acciones. Y además creo que eso mismo tiene que ver con la muerte finalmente del teniente Ojeda. ¿Qué sabía el teniente Ojeda que era tan importante de silenciar? Y yo creo que el asesinato del teniente Ojeda perfectamente puede ser enmarcado dentro de lo que la resolución 3314 de Naciones Unidas establece como un acto de guerra. Y en ese contexto el asesinato del teniente Ronald Ojeda no es un crimen común, es una ejecución política y Chile obviamente no puede permitir que el régimen de Maduro haga lo que quiera en nuestro territorio. No es un secreto que el régimen venezolano persigue y asesina a sus opositores en Venezuela o fuera de Venezuela y ni Chile ni la comunidad internacional puede permitir que esto quede sin sanción. No fue solo un asesinato, fue un acto de terrorismo de Estado y obviamente la justicia chilena va a actuar con todo el rigor y va a llegar hasta el fondo y que les quede claro a los responsables que no van a quedar impunes. Siempre se ha hablado de una coordinación, se ha intentado en otros tiempos, usted lo sabe, por ejemplo, se ha intentado convocar el TIAR dentro de la Organización de Estados Americanos contra el régimen venezolano y no ha tenido éxito. Se intentó incluso llevar adelante de manera coordinada sanciones de parte de todos los países de la OEA contra el régimen de Maduro. Esto tampoco funcionó, se hablaba de 500 nombres y eso no llegó ni cerca. Y la pregunta es, si una circunstancia así de seguridad,
de temas de seguridad nacional para tantas naciones, podría lograr empujar a países del continente a formar una coalición contra el régimen de Nicolás Maduro y la amenaza que representa para la seguridad de sus naciones? ¿Eso sería Bueno, posible? a mí me encantaría que eso ocurriera. Aquí en Chile tenemos lamentablemente una situación muy compleja. El presidente Gabriel Boric, tú lo has escuchado, ha hecho declaraciones clarísimas respecto de este tema, pero en su gobierno está el Partido Comunista que respalda y avala al régimen de Maduro. Entonces, no sé si sea posible, nos queda un año aún de gobierno, que eso sea impulsado y liderado por Chile. Me encantaría que fuera así, pero lo veo complejo. Ahora, obviamente es algo que con este hecho de terrorismo de Estado, el asesinato en otro país de un refugiado político, el hecho de que se hayan celebrado elecciones en Venezuela en julio pasado, donde claramente el resultado, ¿no es cierto?, dio por triunfador a Edmundo González y María Corina Machado. Edmundo González tuvo que salir de su país, su yerno hoy día es un preso político y María Corina tiene que mantenerse escondida por un tema de seguridad. Entonces, creemos que esto es un tema de tiempo y la comunidad internacional tiene que organizarse. Ojalá en esta oportunidad funcionara, ¿no es cierto?, esto que tú recuerdas también, y que reaccione todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy es Venezuela. Hoy ocurrió esto en Chile con el asesinato de un refugiado político, el teniente Ojeda. Hoy se vulnera el respeto de la voluntad ciudadana, pero mañana puede ser uno de nuestros países, uno de nuestros vecinos, uno de nuestros ciudadanos. Senadora, ¿qué responde usted cuando Chile es cuestionado, bueno, el gobierno de Chile cuestionado porque no pudieron proteger a un refugiado político? Porque pudo pasar, pudieron ser tan vulnerables como para que un régimen extranjero pudiera invadir su territorio y cometer este asesinato. Bueno, es un tema que, créeme, nos duele y nos violenta. Nosotros lo representamos en su minuto al gobierno. Nos parecía de verdad increíble que se llegara a acuerdos de colaboración en materia de seguridad con una dictadura, cuando en las narices de el gobierno estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, esto, cuando en las narices del gobierno entran migrantes irregulares a nuestro país que ponen además en cuestión la migración, la buena migración, la migración necesaria para todos los países, y que al final mete en una misma bolsa a todo el mundo, lo que no nos parece justo. Otra pregunta es, ahora los refugiados, sabe que hay muchos venezolanos allí, ¿pueden sentirse a salvo dentro del territorio chileno? Yo creo que lo que ocurrió con el teniente Ojeda hizo que reaccionara la autoridad política de la gravedad de este hecho. Ahora, siempre obviamente existe el temor y el miedo de que nuevamente algo así pueda ocurrir en nuestro país. Claro que sí. Senadora, le agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, y de verdad que ha sido un privilegio para nosotros contar con sus reflexiones aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Carla, y a todo el equipo en La Última. Ximena Rincón es senadora de Chile, nos acompañó esta noche. Por cierto, hablando de víctimas, quiero hacer referencia a este mensaje de Andreina Baduel, la hija del general Baduel, cuando ella recuerda de manera urgente, y así ha estado haciendo su llamado desde hace ya mucho tiempo. Imagínense todo lo que ha pasado ella, ¿no?, con su familia. Primero su padre muere también bajo la custodia del régimen venezolano, y ahora está su hermano. Ella dice, se están cumpliendo 3 semanas de la arbitraria e indefinida suspensión de visitas a su hermano, también de apellido Baduel, y ella comenta que la vida de su hermano está en riesgo por las secuelas de tortura que sufrió en el SEBIN, y además por las condiciones inhumanas al que está siendo sometido allí en el Rodeo 1. Exigen una fe de vida. A ese nivel estamos llegando. También la esposa, Mariana, la esposa del yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, Rafael, acaba de denunciar hace apenas unas horas que su esposo ya tiene 40 días desaparecido. No saben realmente dónde lo tiene secuestrado el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto que tampoco saben bajo qué condiciones está y bajo qué situación de salud se encuentra Rafael en este momento.
Voy a hacer una pausa y en segundos regresamos con mucho más. Vamos a hablar, por cierto, con quien fuera director de políticas públicas de la Casa Blanca en la primera administración de Donald Trump. No se lo va a querer perder.